Vamos a resolver el ejercicio que aparece en pantalla, que dice determinar los valores de a y de b para que la función f de x e elevado a ax si x es menor o igual que 0 y 2a más b por seno de x si x es mayor que 0 sea derivable. Bueno, vamos allá. Pues en este ejercicio pues nos dan una información muy valiosa, y es que esta función nos dicen que es derivable, ¿vale? La función es derivable y es seguro que es derivable porque lo dice el enunciado. No es que lo tengamos nosotros que comprobar, es que es derivable seguro 100%, ¿vale? Entonces, claro, una función que sea derivable tiene que ser continua, porque una función que no sea continua no es derivable. Por lo tanto, esta función, dado que es derivable, tiene que cumplir dos cosas: que sea continua y después de ser continua ser derivable. Bueno, pues eso es lo que nosotros tendremos que hacer aquí, obligar a que esta función sea continua y también derivable. Porque claro, para cualquier valor de a y b no tiene por qué ser continuo. Y si encontramos valores de a y b para los que sean continuas, tampoco tiene por qué ser derivable. Entonces nosotros tenemos que encontrar valores de a y b para los que además de ser continuas sea derivable. Bueno, pues vamos a resolverlo. Primero de todo tendremos que ver en qué punto esta función pudiera no ser continua. Vamos a estudiar primero la continuidad. Está claro que este punto, que es el 0, este es un punto donde la función tendríamos dudas de si es continua, porque es donde cambia de rama. Y una función en un punto, por ejemplo en este, podría terminar aquí y empezar por aquí, lo que es la otra rama. Entonces habría un salto, ¿lo veis? Entonces, claro, al haber un salto, pues no sería continua. Nosotros tenemos que conseguir que ese salto no exista. Entonces, en x igual a 0, pues tendremos que obligar a que la función sea continua. ¿Algún punto más? Pues en principio no. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta primera parte, digamos, esta primera rama de la función, sabemos que siempre es continua, porque es la función exponencial. Y esta segunda rama de la función, al ser una constante más una función trigonométrica, que las funciones trigonométricas siempre son continuas, pues tampoco tendría ningún problema. Para números mayores que 0, toda esta expresión es continua. Para números menores o iguales que 0, bueno, menores que 0, esta función siempre es continua. Pero para el 0 en concreto, como es donde cambia de rama, pues no lo sabemos. Entonces, vamos allá. Primero vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Bueno, para que sea continuo en x igual a 0, vamos a empezar poniendo continuidad. Para que sea continuo en x igual a 0, tienen que cumplirse varias condiciones. La primera de ellas es que exista f de 0. Nos preguntamos entonces, ¿existe f de 0 en esta función? Pues sí, sí que existe. Porque fijaros que la función para x igual a 0 está definida aquí. La función existe para x igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Vamos a poner aquí 1. ¿Existe f de 0? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya digo, en la definición de la función está contemplado aquí el igual a 0. Menor o igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale f de 0? Pues f de 0 vale e elevado a por 0. E elevado a por 0, o sea, sería sustituir x por 0, me sale e elevado a 0 y eso me da 1. Entonces f de 0 vale 1. En segundo lugar, que exista el límite de esa función cuando x tiende a 0. ¿Vale? Que exista el límite cuando x tiende a 0 de la función f. Para que eso ocurra, tienen que existir el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Y ser iguales. Entonces pondremos límite
cuando x tiende a 0 por la derecha y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, ¿vale? Y estos límites, ¿cómo los calcularíamos? Los calcularíamos de la siguiente manera. Cuando x tiende a 0 por la derecha, quiere decir que x se acerca a 0, pero con números un pelín mayores que 0. Por lo tanto, estaríamos hablando de esta rama, cuando x es mayor que 0. X tiende a 0 por la derecha, x no vale 0, vale casi 0, pero un pelín más de 0. Luego sería el límite cuando x tiende a 0 de 2a más b por el seno de x. Bueno, pues si esto lo hacemos, ¿qué nos va a salir? Pues nos va a salir 2a más b por el seno de 0. Seno de 0 vale 0, es decir, todo esto va a ser 0. Y entonces pues esto sería igual a 2a. 2a. ¿El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Pues sería en esta rama de aquí, ¿vale? Porque en esa rama x es menor que 0 y cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿vale? Cuando x tiende a 0, imaginaros que está el 0. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, quiere decir que ese valor de x se va aproximando mucho a 0 y cuando esté aquí muy pegado será casi 0, pero será un pelín menor que 0. Por lo tanto, tendremos que calcular el valor en esta parte de arriba, en esta rama de arriba. Bueno, pues entonces sería límite cuando x tiende a 0 de e elevado a por x. Y esto ya hemos visto que nos daba 1 porque es lo mismo que hemos calculado en f de 0, ¿vale? Es esto mismo. Entonces ya hemos visto antes que eso nos daba 1, pues lo ponemos directamente. Esto nos tiene que dar. Bueno, como hemos dicho que para que exista el límite, estos dos límites tienen que ser iguales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda tienen que coincidir. Entonces el límite por la derecha, ¿qué es? 2a. El límite por la izquierda, 1. Como tienen que coincidir, de aquí sale lo siguiente. Sale que 2a, que es el límite por la derecha, tiene que coincidir con 1, que es el límite por la izquierda. Y de aquí nos sale que a tiene que valer un medio. Bueno, no sé qué está pasando aquí, que no me salen los colores que quiero. A ver, ahora. Bueno, entonces, a tiene que valer un medio. A tiene que valer un medio ¿para qué? Para que la función sea continua en el 0 y por tanto en todos los puntos, porque ya sabíamos que en cualquier otro punto que no fuera 0, la función ya era continua, ¿vale? Ahora, ¿eso quiere decir que la función es continua? ¿Pero quiere decir que también es derivable? Pues no tiene por qué. Pues eso ya dependerá del valor de b. Si a vale un medio, la función seguro que es continua. Y luego ya dependiendo del valor de b, será o no será derivable. Entonces vamos a estudiar ahora la derivabilidad, ¿vale? Voy a poner aquí el resultado que he obtenido, a igual a un medio. Voy a borrar todo esto de la continuidad y vamos a estudiar ahora la derivabilidad. Bueno, para ello tendremos que calcular la función derivada y calcular la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Y tendrán que coincidir. Si no coinciden, la función no sería derivable. Nosotros vamos a obligar a que coincidan, puesto que nos está diciendo el enunciado que la función es derivable. Por tanto, tendremos que conseguir que lo sea, sí o sí. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a hacer la función derivada. La función derivada, pues sería hacer la derivada de esta función que nos dan en el enunciado. ¿Vale? Entonces yo hago lo siguiente. Digo, f' de x es la derivada de e elevado a por x sería la derivada de e elevado a f, ¿vale? E elevado a f, su derivada, sabemos que es e elevado a f
multiplicado por f'. En este caso sería e elevado a a por x multiplicado por la derivada del exponente, que sería a. Esto si x es menor que 0. En la derivada no vamos a poner el igual este que hay aquí, ¿vale? Vamos a poner solamente el menor. Esto es porque las derivadas se definen como límites, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros estamos haciendo un límite, el valor de la x no vale un valor concreto, sino que se acerca a ese valor concreto, ¿vale? O sea, tiende a 0. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada de la rama de abajo. La derivada de la rama de abajo sería la de 2a, como está sumando, es 0, y la de b seno de x sería b por el coseno de x. Esto sería si x es mayor que 0. Aquí tenemos ya las derivadas. O sea, digamos las derivadas de cada rama, pero que eso conforman la función derivada. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es calcular cómo esta función es una función exponencial, sabemos que es derivable siempre. Y como esta es trigonométrica, también es derivable siempre. Pero justamente en el 0 es donde está la duda. Para cualquier otro número distinto de 0 sí que es derivable. Entonces tendremos que ver que la derivada a la derecha coincida con la derivada a la izquierda. Entonces, la derivada a la derecha la vamos a poner así: f' por la derecha en el 0. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función derivada. Cuando x tiende a 0 por la derecha, estamos en esta rama de aquí. Ya sabemos, x se acerca mucho a 0, pero no vale 0. Vale algo más que 0, un pelín más, ¿vale? Bueno, pues esto sería límite cuando x tiende a 0 de b por el coseno de x. Esto será b por el coseno de 0. Como el coseno de 0 vale 1, pues esto me saldría b. Esa sería la derivada por la derecha. La derivada por la izquierda, f' por la izquierda, pues sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f'. Bueno, pues este límite sería ahora utilizando esta parte de arriba, ¿vale? Porque sería números menores que 0 cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces sería límite cuando x tiende a 0 de e elevado a por x multiplicado por a. Bueno, si sustituyo la x por 0 me sale e elevado a por 0 multiplicado por a por 0 es 0, elevado a 0 me daría 1, todo esto me daría 1, por lo tanto esto me quedaría 1 por a. Bueno, para que la función sea derivable, estas dos derivadas tienen que coincidir. Esta derivada y esta tienen que ser iguales, ¿vale? Por lo tanto, este valor b tiene que coincidir con este valor a, ¿vale? Entonces, para que sea derivable, a ver, un momentito, para que sea, bueno, no sale, para que sea de, voy a borrarlo, ¿vale? Lo digo de palabra, para que sea derivable, f' por la derecha en 0 tiene que coincidir con f' por la izquierda en 0. Y esto implica que a tiene que ser igual a b. Bueno, pues entonces para que sea derivable, a tiene que ser igual a b. Y para que sea continua, a era un medio. Evidentemente, a tiene que ser un medio, porque si no lo fuera, no sería continua y tampoco derivable. Entonces, como a tiene que valer forzosamente un medio para que sea continua, entonces b
también valdría un medio, porque así también sería derivable. Vamos a suponer que A fuese un medio, pero que B no fuese un medio, fuese 3. Pues entonces sería continua, puesto que A vale un medio, pero no sería derivable, ¿vale? Entonces, para que sea derivable, A tiene que ser igual a B, y A forzosamente tiene que ser un medio, porque si no, ni siquiera sería continuo. Luego de aquí se deduce claramente que A tiene que ser un medio y que B también tiene que ser un medio.